Hola muchachos, en esta ocasión veremos un organelo bien importante para la célula y se llama membrana celular. Recordemos que la célula es la unidad estructural de vida, que toda célula ejerce funciones gracias a los organelos, que son los pequeños órganos que se encuentran dentro de ella. Y un organelo muy importante es la membrana celular, que es la que se encarga de rodear a toda nuestra célula. Y en este video veremos cuáles son sus funciones y su estructura. Las funciones de la membrana plasmática son muchísimas. Para empezar, la protegen del medio externo. También la va a delimitar, le va a proporcionar una forma, va a regular el transporte de las sustancias dentro y fuera de ellas. También permite la comunicación entre las células, el reconocimiento celular y, en algunas, la motilidad. En cuanto a su estructura, es una bicapa fosfolipídica, porque está formada por dos capas de fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una estructura muy particular. Tienen una cabeza polar, que le gusta estar en contacto con el agua, y dos colas no polares, que le huyen a ella. Por lo tanto, la orientación de la bicapa fosfolipídica es con las cabezas en dirección al agua y las colas al centro, huyéndole al agua. Los fosfolípidos, si se dan cuenta, se encuentran libres entre ellos, no están pegados entre sí. Hay cierta movilidad. Los fosfolípidos se mantienen unidos entre sí gracias al colesterol, que le brinda un poco de rigidez a mi membrana. También, dentro de mi membrana voy a encontrar proteínas integrales que atraviesan completamente la bicapa o proteínas periféricas que únicamente se encuentran ancladas en la superficie. Y entonces son estas proteínas, ya sean integrales o periféricas, las que se encargan de ser receptores, de unir entre ellas a las células y del transporte de las sustancias. ¿Y para qué necesita la célula meter o sacar sustancias? Pues para que la célula conserve su homeostasis, para que se alimente, para que elimine desechos. Y empezaremos a hablar acerca de los tipos de transporte, que hay dos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se da cuando las sustancias pasan de donde hay menos a donde hay más, y aquí no hay gasto de energía. Hay tres tipos de transporte pasivo y el primero que veremos se llama ósmosis. Ósmosis se refiere al paso de agua a través de una membrana semipermeable, es decir, a través de la membrana citoplasmática. Y el agua fluirá de donde hay más a donde hay menos concentración. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión simple. La difusión ocurre cuando las moléculas, que son muy chiquititas, como algunos gases, atraviesan entre los fosfolípidos. De donde hay mayor concentración pasan a donde hay menor concentración. A esto se le llama que va a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, no hay gasto de energía. Las moléculas que atraviesan por este tipo de transporte son algunos gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono, siempre y cuando vayan a favor del gradiente de concentración. Finalmente, otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada. Este también se da a favor del gradiente de concentración, pero con sustancias que son un poquito más voluminosas. Como son moléculas más grandes, se requiere de un canal, de un caminito que les ayude a atravesar. Y este caminito son las proteínas integrales. Finalmente, hay otro tipo de transporte, que es el transporte activo. Este se caracteriza porque las sustancias atraviesan en contra del gradiente de concentración, es decir, pasan de donde hay menos a donde hay más. Y para esto se requiere un gasto de energía. Por eso se llama transporte activo, hay gasto de energía. Imaginen que ustedes quieren llenar su tinaco y entonces tienen que prender la bomba para que de la cisterna el agua suba hasta el tinaco. Requieren energía. Lo mismo pasa con la célula. Otro tipo de transporte es el de transporte en masa. Aquí se da cuando muchas sustancias o sustancias bastante grandes entran o salen de la célula.
El transporte en masa se da gracias a las vesículas que surgen del aparato de Golgi, ¿se acuerdan? Al introducir sustancias llamamos endocitosis y al excretarlas lo llamamos exocitosis. Y bueno, para recapitular, es importante que recordemos que la membrana citoplasmática es muy compleja en cuanto a estructura y en cuanto a funciones. Y en ella se dan los diferentes tipos de transporte que se pueden dividir en dos. En transporte pasivo, donde no hay gasto de energía, va a favor del gradiente de concentración, y transporte activo. Aquí sí hay un gasto de energía porque las sustancias van en contra del gradiente de concentración. Bueno, chicos, gracias por haber visto el video, ojalá les haya gustado, ojalá lo hayan entendido muy bien. No olviden apuntar todas sus dudas con respecto al video y nos vemos en la clase.